El carácter se define como la fuerza que emana del valor moral. Por lo tanto, A.W. Tozer describió el carácter como la excelencia de los seres honestos. Y así como la excelencia del oro es su pureza y la excelencia del arte está en su belleza, entonces al mismo tiempo la excelencia del hombre debería estar en su carácter. Por consiguiente, las personas con carácter se destacan por su decencia, ética y amabilidad. De estas notables manifestaciones se derivan los términos para describir a alguien como hombre de principios o mujer íntegra, que son declaraciones de carácter de alguna manera, que honran y enaltecen la conducta del ser humano, marcando así la eficacia de su diario vivir. Por supuesto. En consecuencia, la falta de carácter es una falta atroz a la moral de cada quien. Y las personas que no tienen carácter se comportan de forma impúdica y obscena a la vez, y sobre todo sin una pizca de amor propio. Veamos qué es lo que nos dice la Santa Biblia, el libro de Dios, en relación al carácter. El carácter es la suprema característica de aquel que jamás se amilana para volver atrás. Y ese ejemplo sublime lo vemos a través de la historia en la maravillosa persona de Jesucristo, el Señor de Gloria, quien mostró siempre una actitud de paz, misericordia, acompañada de incondicional amor por el hombre, su creación, a quien había venido voluntariamente a rescatar del fatídico poder del pecado, dejando su trono de gloria y sus mansiones eternas, claro está. Su vida, su pensamiento y sus intenciones marcaron de una vez el genuino carácter de un líder único e incomparable, como él, quien vivió en esta tierra poco tiempo, solamente 33 años, y que llevó una vida extraordinaria, mostrándole al hombre que es posible vivir en santidad y apartado completamente del pecado, mis amigos, al igual que la maldad. Su acción divina está centrada en unir a aquel cabo que se había roto desde Adán, el primer hombre, en el lejano Edén, que mantenía aprisionado al hombre para hacerlo vivir confiando en sus propias fuerzas y seguir de esa manera la corriente de sus propios deseos dentro de un interminable ciclo de confusión y engaño hasta que llegue el día final para esa persona. Sus decisiones estaban basadas en la inmutabilidad de su consejo, estamos hablando de Jesucristo, como base de su carácter supremo hecho hombre, listo para intercambiar su vida como único estándar que pueda transformar a la misma imagen suya la vieja praxis del viciado mundo mortal que él había venido a visitar. Jesús, el Dios hombre, apareció en el raquítico escenario mundial en el tiempo perfecto, con el único objeto de formar su majestuoso carácter en cada hombre y mujer de este espacio-tiempo y en aquella época, para que él pudiese habitar con su espíritu en templos no hechos de manos humanas, sino templos vivientes que sean capaces de reflejar el verdadero carácter divino como esencia de su voluntad primaria. Este maravilloso Jesús es el mismo Dios que inspiró al gran profeta Daniel a no temer el cautiverio babilónico, habiendo logrado moldear su carácter en Daniel por su espíritu, para realizar inimaginables y sorprendentes proezas en la tierra de la antigua nación de Babilonia, dejando en claro que el Dios que Daniel representaba en esencia y carácter era sin lugar a ninguna duda el único Dios del universo. Las dificultades y penalidades que le tocó soportar a Daniel en la tierra era un medio eficaz para fortalecer su estilo de vida y carácter en momentos donde su vida física pendía de un hilo.
Y eso se llama estar bajo la total dependencia de Dios con confianza ineludible. Mis estimados amigos, damas y caballeros, hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Reciban un saludo cordial de su servidor, el evangelista Wilson Pesantes, quien se dirige a ustedes desde esta maravillosa ciudad de Cuenca, ubicada en esta hermosísima zona sur de esta bella nación ecuatoriana. En esta ocasión me dirijo a toda aquella audiencia de habla hispana que está dispersa en Ecuador, en América Latina, en Estados Unidos, en Groenlandia, en Europa y en el resto del mundo respectivamente. Dios me ha dado un tema maravilloso que compartir con ustedes esta semana, que lleva por título El carácter de un cristiano fiel jamás desiste. El presente estudio ha sido realizado bajo el método de bosquejo bíblico o estudio inductivo de la Biblia y está basado en el libro de Mateo, capítulo 5, versos 46 al 48. Estaremos explicando con lujo de detalles cuál es la forma del carácter cristiano que el Señor Jesucristo vino a moldear en los días de su carne aquí en la tierra. Amar es realmente entregarse voluntariamente con alma y cuerpo al servicio de la humanidad como manifestación del genuino carácter de Cristo, dice el primer enunciado. No antes quisiera iniciar el programa con una maravillosa palabra de oración, si ustedes me permiten. Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por este maravilloso día domingo. La tarde ya casi fenece. Gracias, Señor, porque tú eres el único Dios que guarda el pacto y la misericordia por 1000 generaciones para aquellos que aman y guardan tus mandamientos. Bendice a todas las personas, Señor, que van a ver el programa y que ya la están viendo. Llénalos, Señor, con tu espíritu, llénalos de sabiduría, llénalos de ese deseo de poder escudriñar y escuchar tu palabra y ser liberados a través del maravilloso poder del Evangelio mediante Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. El verso 46 dice: Dios es nuestro único estándar de vida y no la práctica del viciado estilo del mundo. Esto es lo que dice el enunciado. Veamos lo que dice el verso 46 del libro de Mateo capítulo 5. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Los seres humanos que habitamos en esta tierra dependemos en gran manera de los dos principios de moral universal que son el bien y el mal, mis amigos. De modo que las personas podrían conceptualizar el carácter como algo que pueda diferenciar una persona de las demás, tomando en cuenta rasgos que sobresalen en esa persona, tales como honestidad, amabilidad y el ser íntegro, su servicio y natural afecto por los demás. Es otro término que podríamos tomar en consideración para armar el concepto. Es muy importante notar que, aunque el carácter se puede ver en las diversas manifestaciones humanas al diario vivir, no obstante la esencia de lo que representa el vivo carácter habita en lo más hondo del ser humano. El carácter no está basado en la herencia, porque eso no se hereda. Debe ser formado en cada persona. Un carácter firme es aquel que Dios quiere formar en el hombre, donde él pueda sentir en plena conciencia que es Dios quien está guiando su vida por la influencia de su espíritu a través de la obediencia, la tolerancia, el perdón, la misericordia y el amor hacia los demás sobre todo. El hombre común debe entender
que Dios le ha mostrado cómo adquirir aquel maravilloso y sólido carácter por medio de la revelación de su plenitud manifestada a través de su Hijo Jesucristo, dice el enunciado. Veamos lo que dicen los versos 47 y 48 de Mateo capítulo 5. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? Dice Jesús. ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué es lo que nos quiere decir Jesús a través de estos dos pasajes maravillosos escritos en el Nuevo Testamento? El carácter de un cristiano empieza por medio del conocimiento de la verdad expresada en el Evangelio de Jesucristo, que producirá la auténtica fe en él. No hay nada más que decir. El apóstol Pablo dice que sin fe es cosa imposible el poder acercarse y agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. El ser humano normal se esfuerza en gran manera por manifestar una adecuada conducta que esté a tal punto alineada con la moralidad. Ese es el modus operandi del hombre sin Dios. Cree que la moralidad es su auténtico destino, su auténtico modo de vivir. Y bueno, pues tendrá un cúmulo de motivos para quererla expresar de esa manera. Está bien. Por otro lado, la fe auténtica es el elemento primordial que logra distinguir el verdadero carácter de un cristiano de una singular conducta cívico-social. Lo intrínseco no es la manifestación externa, aunque ésta parezca excelente, mis amigos, sino más bien la intención que hay detrás de aquello que ya ha sido hecho, es decir, de aquello en lo cual ya se ha actuado. Ahora veamos el libro de Proverbios capítulo 11, versos del 3 al 4. Primeramente el enunciado dice: el carácter nos ayuda a resistir las tormentas de la vida y nos mantiene alejados del fatídico pecado y su ley, que nos lleva a la muerte. Al atravesar tiempos difíciles, el cristiano de carácter jamás pierde pista. No se agita ni se amilana frente a las circunstancias, sino que tiene paz perfecta en medio de todo eso. Jesús se dedicó a hacer su trabajo con los hombres en los días de su carne para que ellos vieran la naturaleza fiel de su acción modelada por su carácter a través del diario vivir. Él tenía siempre la costumbre de escuchar a las personas y mientras lo hacía, los miraba fijamente a los ojos, porque simplemente conocía al revés y al derecho su destino. Ejemplo de esto es el apóstol Pedro, a quien Jesús lo miraba mientras hacía preparativos con sus redes para la pesca de ese día. Y yendo al lugar se presentaron las circunstancias difíciles con Pedro y no se sabe con certeza si esas pruebas fueron causadas por el mismo Jesús con el objeto de que Pedro pueda notar la naturaleza de su carácter y cambiar un poco, ya que siempre metía la pata donde no debía. Jesús conocía a todos los hombres y conoce a todos por igual, y jamás se confió de ninguno de ellos, la verdad. Otra circunstancia difícil se presentó cuando Jesús caminaba sobre el mar y los discípulos pensaron que era un fantasma. Mas cuando supieron que era Jesús, Pedro de inmediato le dijo: si eres tú, maestro, manda que yo camine sobre el mar también. Y Jesús dijo: ven. Y él, ni corto ni perezoso, sin esperar, se lanzó en medio de las aguas de manera aguerrida y algo segura. De repente empezó a hundirse estando muy cerca de lograrlo. Jesús lo tomó de la mano y lo alzó diciendo: hombre de poco carácter, que tenía que ver directamente con la acción de fe que el apóstol Pedro debió haber dado al mandato de Jesús: ven, camina sobre las aguas. Lo hizo, sí, en efecto, pero algo pasó durante el proceso.
Este es un vivo ejemplo de lo que pasa con nosotros cuando no estamos perfectamente alineados a la voluntad de Dios, al tiempo que Dios anhela a toda costa formar en nosotros su precioso carácter y transformarnos a la imagen de su unigénito Hijo Jesucristo. Veamos el verso 4. El cristiano fiel divisa el mal y su posible caída y hace un alto y toma otro sendero. La justicia de Dios que opera en él lo libra de la ley del pecado y de la muerte, dice el enunciado. Leamos el verso 4 de Proverbios capítulo 11. No aprovecharán las riquezas en el día de la ira, dice la Escritura, mas la justicia librará de muerte. Dios dice en su palabra que el entendido y diligente ve el mal y se esconde, pero el que es simple va y lleva consigo todo el castigo debido a su extravío. El hombre que conoce a Cristo, como dice Pablo, de todo se abstiene, con el fin de poder llegar a la meta del supremo llamamiento. Qué difícil tarea, la verdad. Aún para los cristianos es difícil. Dios nos habla en Mateo capítulo 5, verso 13, en el Nuevo Testamento, diciéndonos que somos la sal de la tierra. Y si ésta ya no sirve para sazonar, entonces debe ser desechada. ¡Wow! El verso 4 de Proverbios 11 dice que el confiar en las riquezas es fútil para el día de la ira. ¿A qué se refiere este pasaje aquí en la Escritura? Es la pregunta. El día de la ira podría ser el día de nuestra muerte, ¿verdad? Nada de lo que hemos logrado adquirir vamos a llevar con nosotros ese día. Tenga esto por seguro. Más que 4 tablas que se mojosean y envejecen rápido con la inhumación del cadáver y su fétido humor. Pues bien, la segunda parte del verso 4 dice, mas la justicia librará de la muerte. Hace un instante puse el ejemplo de la sal, que significa pureza, compromiso y justicia, porque tiene la característica de que una vez que se aplica la sal a la carne o a cualquier producto, ésta la preserva de que ésta se dañe. De la misma forma, el carácter es como la sal que preserva la integridad, el alma y el espíritu del hombre, del ser cristiano, para hacer solamente lo que está bien, lo que es correcto. Continuando con el programa ahora, pues nos enfocaremos en otra escritura de la Biblia, que es el libro de Daniel, capítulo 1, versos 8 y 9. El enunciado dice, Daniel decidió no contaminarse con el estilo de vida en el país del exilio, allá en la tierra de los caldeos, y esto agradó a Dios sobremanera. El verso 8 dice, el carácter que Dios quiere del hombre se desarrolla sobre la base de sus decisiones. Aquí las decisiones son muy importantes al momento de marcar nuestro carácter. Dice el verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y dio, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. En relación a no contaminarse o deshonrarse, tiene mucho sentido pensar en la firme decisión que tomamos en base a algún elemento de la vida que nos pueda molestar, como la infidelidad marital, la codicia por aquello que no es nuestro, etc. El cristiano sensible a la voz del Espíritu Santo propone en su corazón no tocar lo inmundo, y esa es nuestra bandera de lucha frontal, mis amigos. En el libro de Mateo, capítulo 23, versos del 27 al 28, Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, a quienes dio un voto de censura total.
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así que también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad, dice la Escritura. La verdadera piedad incluye no solo la acción correcta, sino también el motivo correcto. Mateo capítulo 5, verso 7 dice, tener un carácter cristiano es tener un corazón que busca agradar y glorificar al Dios a quien tenemos que dar cuenta. El carácter cristiano es producto del Espíritu Santo viviendo dentro del alma y el espíritu de esa persona, en lo más profundo. Es el Espíritu Santo quien cambia el corazón del creyente para que pase de un estado de rebeldía e incredulidad con un corazón de piedra a una fe robusta, reflejada en amor, con un corazón sincero. El libro de Ezequiel 36, 26 dice que es el Espíritu de Dios que mora en el corazón del creyente, el que produce el amor a Dios y a los demás al mismo tiempo, así como el deseo de denunciar toda desobediencia y castigarla y renunciar a ella y al yo satánico natural para de esta forma agradar al Dios inmutable. Romanos capítulo 5, 5 y el libro de Tito 2 de los versos 11 y 12 dice que es el Espíritu Santo el que produce los frutos del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no existe ley. Esto corrobora el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, al manifestar que este fruto del Espíritu es lo que constituye el fundamento del verdadero carácter cristiano. Puesto que el carácter cristiano es el resultado de la obra del Espíritu que queda realmente para siempre dentro del ser. Entonces, queda prohibido y carece de sentido presumir de ello como si fuera obra nuestra. Efesios 2, versos 9 y 1 de Corintios capítulo 1, versos del 29 al 31 corroboran esta acción que está enseñando el apóstol Pablo. Entonces los cristianos no debemos presumir de nuestra propia justicia, ya que no existe, sino de la justicia de Cristo que hemos recibido por la fe, porque Él fue el único que pudo hacernos justicia al pagar la deuda de nuestro pecado allá en el monte Moria, cuando murió clavado en una horripilante y vergonzosa cruz. Eso, mis amigos. El verso 9 del libro de Daniel dice: la práctica de una vida piadosa afirma el carácter y trae el favor de Dios delante de los hombres. Leamos el verso 9 de Daniel. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dicho esto, estamos llamados a caminar en el Espíritu y no a apagarlo. Si bien es la gracia de Dios la que produce buenas obras en nosotros, aún así estamos llamados a obrar con el Espíritu y no en contra de Él, a no entristecerlo, a no contristarlo. Primera de Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y el gran apóstol Pablo, el apóstol de la fe. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Como el Espíritu de Dios vive en el cristiano y nos proporciona la gracia y el poder que hacen posible que la vida piadosa se manifieste, se nos anima a hacer uso de este gran recurso por medio del poder que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. El Consolador eterno, el Vicario de Cristo, que nos llevará a conocer las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Conclusión. El carácter no tiene nada que ver con el genio. El carácter no tiene nada que ver
con cómo me siento hoy. O si me siento bien o si me siento mal. El carácter es ese elemento intrínseco y único del ser humano que dice, he elegido el camino y no me amilano. He elegido esta vía, he elegido esta montaña para escalar y tengo que llegar a la cima, sin mirar atrás. Recuerda lo que dice Jesucristo, que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. Por esta razón Jesús se dedicó a hacer su trabajo con los hombres para que ellos vieran la naturaleza fiel de su acción, modelada por su carácter a través del diario vivir. Él llevó en esta tierra una vida difícil, pero extraordinaria. Hasta el día de hoy no ha vivido un hombre que haya vivido la vida extraordinaria que llevó el Salvador de la humanidad, Cristo Jesús. Él tenía siempre la costumbre de escuchar a todas las personas y de acarrear hacia él las multitudes, porque en él vieron el amor auténtico, nacido de corazón, hecho hombre. Los miraba fijamente a los ojos porque conocía lo que sería de cada quien. El apóstol Pedro no conocía lo que sería de él al fin. Sin embargo, el apóstol Pedro adquirió con el tiempo, después de haberlo negado, el carácter indisoluble de Jesucristo por su Espíritu en medio de los tiempos. Al tiempo de su partida, pidió a los romanos, al momento de ser crucificado, que no lo crucifiquen de la forma en cómo crucificaron a su Señor, porque no era digno. ¿Qué carácter? Aquel que metía la pata, aquel que decía sandeces, aquel que decía cosas sin sentido, hoy era un hombre prudente, sabio y recatado. Eso es lo que Dios quiere hacer de usted y yo. Si usted le entrega su vida, su mente, su espíritu y su alma esta tarde, aquel que sí sabe qué hacer con cada vida. Cuando Pedro se acercaba al lugar de la pesca, las circunstancias difíciles se agolparon contra él como una chusma, porque no había absolutamente nada en ese lugar. Y fue horas después que en ese mismo lugar el Señor Jesús le ordenó que tirase las redes allí donde él hace poco las había sacado. Y luego la multitud de peces no se podía contar. Y las redes ya se rompían, dice la Escritura. Entonces, Dios quería que Pedro pudiera ver su propia naturaleza pecaminosa y limitada, versus la naturaleza de aquel que conocía el destino de Pedro y lo que iba a pasar con él. La realidad es cómo está su carácter en estos últimos tiempos. Indago esto porque a mí también me han estado pasando cosas que no entiendo. Pero la verdad no vivo por lo que pueda o no entender. Vivo porque aquel que rige mi destino conoce plenamente a dónde voy. Y yo en él estoy más que seguro. ¿Tiene usted esa seguridad? ¿A dónde iría usted si el día de hoy le toca partir? Si el día de hoy se presenta como una chusma y estalla delante de usted el día final. ¿A dónde cree que Dios enviaría su alma? ¿Está preparado para ese evento? Es la pregunta. Si no está preparado, le invito a hacer una oración de arrepentimiento conmigo esta tarde para que tenga un maravilloso y sobrenatural encuentro
con aquel que dejó su trono de gloria hace más de 2000 años y decidió vestirse de la forma débil del hombre para enseñarle que es posible cambiar el carácter de manera trascendental. Viviendo en un estado de total santidad en medio de un mundo vil y lleno de maldad. Repite esta oración conmigo. Bendito Padre, gracias porque he escuchado tu palabra, Señor, y te pido que tengas piedad y misericordia de mí, porque he sido duro de servicio, me encuentro todavía en Adán, y líbrame de morir en ese estado. Ayúdame por tu misericordia y tu piedad a ser libre del poder del pecado que me asedia. Señor, te recibo como mi Señor y Salvador único, de manera personal. Y te pido que tu preciosa sangre me lave de todo mal, de toda práctica pecaminosa, ocultismo, quiromancia, ouija, adulterio, fornicación, adivinación. Líbrame, Señor, y ven a mi corazón que te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y hazte al cabo que Adán, el primer hombre, rompió hace más de 6000 años, allá en el jardín del Edén. Y escribe mi nombre en el libro de la vida y dame el don de tu bendito Espíritu Santo en este día. Gracias te doy por esto en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco infinitamente la atención dispensada, mis queridos amigos y amigas, damas y caballeros, público en general, y será hasta una próxima oportunidad, este fin de semana, en un nuevo encuentro aquí en mi canal de Facebook Live, en mi programa Una Voz de Esperanza. Se despide de ustedes con un abrazo y estaré orando por ustedes, el evangelista Wilson Pesantes, desde la ciudad de Cuenca. Que Dios les bendiga y buenas tardes.